Buenas tardes a todos, muy bienvenidos y espero que podamos disfrutar una buena tarde de HR Experience. Es un espacio que creamos, ¿sí?, para difundir todas las tendencias que las empresas, las más grandes, van adoptando a nivel mundial, y nosotros, ¿sí?, el grupo NA, como especialistas en varios ámbitos de recursos humanos, de reclutamiento y selección, recolocación o outplacement, como le decimos acá en Argentina, todo lo que es assessments y estudios salariales. Tenemos el propósito de acompañar a las empresas a tomar mejores decisiones y compartir todas estas dinámicas de mejores prácticas es lo que realmente nos convoca hoy en día. Yo soy Federico Carrera, Managing Partner del Grupo NA. Estoy muy orgulloso de todo el panel que tenemos hoy. Ya voy a pasar a presentarlos, o los voy a invitar a que se presenten. Quería proponerles, ¿sí?, ustedes que están del otro lado, que piensen ese primer contacto que tuvieron con el mundo laboral. Puede haber sido una primera entrevista, puede ser un primer día de trabajo, puede ser una primera reunión con su jefe, con un equipo, algo que los haya marcado y que los haya dejado una buena o una mala experiencia, ¿no? Puede ser algo positivo o algo negativo, pero a ver si se animan a pensar en cuál fue esa experiencia y qué sentimiento, qué sensación les dejó. Mientras, si quieren, vamos esperando que se sume más gente, se va sumando muchísima gente, así que vamos a esperar todavía unos minutos más eh, mientras se van sumando todos. Así que, nada, si quieren ir escribiendo, si quieren ir compartiendo un poco las experiencias, después durante la jornada vamos a ir aprovechando el espacio para compartir un poco de esto que va saliendo, ¿no? Eh, Creo que Ine va a volver a sumarse dentro de unos minutos, que se nos cayó, pero lo Perdón, quiero. tengo un problema de conexión, ahí lo estoy Per- solucionando y ya estoy con ustedes, perdón. Perfecto, Ine. Acá estamos y contamos con vos, así que esperamos que vuelva prontito. Eh, Mientras tanto, sí, si quieren les voy cediendo la palabra a cada uno que vaya contando. Héctor, Vir, Lucas, quiénes son, de dónde vienen, qué están haciendo, eh, y vamos dando un poco comienzo a este HR Experience. Bueno, arranco. Mi nombre es Héctor Guzmán, estoy en Chile hoy día. No sé si, creo que soy el único que está en Chile de nosotros, creo. Sí, señor. Perfecto. No sé si hay chilenos en la audiencia, ojalá sí. Soy psicólogo de profesión. Tengo un máster también en desarrollo de organizaciones, una certificación en coaching también como coach ejecutivo. Y también tengo estudios en innovación, que es algo que he ido incorporando en la experiencia de trabajar en recursos humanos ya por más de 11 años. Trabajo en ISA Interchile. ISA es una compañía de transmisión eléctrica, es un grupo colombiano ubicado en Medellín. Estoy en Chile trabajando en la filial de transmisión de energía eléctrica, es la segunda filial más relevante en Chile de transmisión eléctrica. Soy director de talento organizacional en ISA Interchile hace 3 años y vengo del negocio de las energías, de transmisión de energía y generación de energía hace más de 8 años trabajando. Así que mi expertise está en ese negocio desde los recursos humanos y es algo que me apasiona absolutamente el trabajo que hago hoy día. Muchas gracias, Héctor. No sé si querés seguir, Vir. Claro, gracias, Federico. Bueno, mi nombre es Virginia Borrajo, sí, soy co-founder de Estudio Los, que es una consultora que tiene foco en la agilidad y en la tecnología. Soy también recursos humanos. Actualmente fundadora de una comunidad que se llama HR Recursos Humanos también. Tenemos un foco muy fuerte ahí en ver cómo la agilidad de alguna manera cambió las prácticas del día a día de lo que hacemos de nuestra industria. Como Andrés, soy psicóloga de profesión, de base, docente universitaria hace muchos años de la Universidad de Buenos Aires. Me siento muy identificada y actualmente una gran incursionista en todo lo que tiene que ver con certificaciones ágiles y prácticas de agilidad para las organizaciones. Así que por ahí va mi rumbo hoy.
Muy bien, gracias, Vir. Lucas, todo tuyo, por favor. Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lucas Sotelo, tengo 38 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Eh, Soy licenciado en Administración de Empresas. Fui desarrollando mi experiencia siempre desde lo más hard a lo más generalista. Tuve la posibilidad de desarrollarme en distintos ambientes, pasé por oil and gas, por retail, por fintech. Hoy estoy en Consumer Goods, estoy como People Experience Lead para todo lo que es Southern Cone en Mondelez, ocupándome de eso. Soy un apasionado de las relaciones humanas y de cómo la comunicación entre la gente a veces es muchísimo más importante de los procesos en sí. Disfruto mucho de las relaciones humanas y bueno, esperemos que hoy tengamos un día o una buena tarde compartiendo experiencias juntos. Muchas gracias, Lucas. Última, pero no menos importante, por favor, Ine, todo tuyo. Hola a todos, ¿cómo va? Ahora sí, perdón, tuve algunos inconvenientes logísticos que a mucho no debe haber pasado en pandemia, pero acá estoy. Bueno, soy Inés Puente, trabajo en Danone como head de todo lo que está en Acquisition Development y Learning para todo el grupo en Southcon, para los 3 negocios. Bueno, al igual un poco que las experiencias que contaban, también hace 15 años que trabajo en áreas de recursos humanos, estuve en industria financiera, estuve en salud, y bueno, y la verdad es que también con muchas ganas de compartir, de contarles un poco la experiencia de Danone y escuchar las experiencias de otro. También siempre me tocó trabajar desde distintos roles, siempre con gente, que es algo súper divertido y apasionante. Muchos de acá seguramente somos del mundo de HR o no, pero la realidad es que también roles, digamos, de HRBP, liderando negocios, roles de especialista, pero bueno, la verdad es que muy energizada con esto que nos une hoy, que cada vez es más común, que es compartir prácticas, experiencias, aprender. Así que muchas gracias a DNA por la invitación y bueno, un lujo compartir el panel con Vir, con Lucas y con Héctor. Muchas gracias. Y para romper el hielo y empezar a atravesar esto del Employee Experience, ustedes son facilitadores, también son empleados de empresa. Hay mucha gente del otro lado con el doble rol o con uno de esos roles solos, pero ¿de qué se trata esto del Employee Experience? Vemos hoy que muchas empresas lo empiezan a tratar como dándole más importancia incluso que el famoso Customer Experience o la experiencia del cliente, ¿no? Y acá tal vez la pregunta con la cual me animaba a romper el hielo es, ¿cómo se realiza un adecuado diseño y mapeo de este proceso de experiencia del empleado, el Employee Journey, y cómo se relaciona también con el Work-Life Balance, ¿no? Un poco para que puedan tomarlo de disparador y sigan ustedes nomás. El que se anime, no voy a obligar a ninguno. Si quieren, voy tomando la palabra y de ahí disparamos. Yo creo que soy uno de los más verborrágicos del panel, así que arrancamos. Un poco con lo que vos decías, Fede, lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, incluso no solo en Mondelez, sino en distintos foros de profesionales de recursos humanos, que cuando uno piensa en qué es la realidad, o sea, y la realidad son experiencias, y las experiencias generan percepciones, y esas percepciones se convierten en la realidad de cada uno. A veces, el otro día me estaba pensando, después de charlar nosotros juntos, digamos, ¿a quién no le pasó de ir o necesitar hacer una consulta médica y tenés 5 amigos que te dicen, ay, anda al sanatorio X, que es espectacular, y 4 que te dicen, ese sanatorio es el peor, no vayas nunca? Y en verdad eso se resume básicamente a la experiencia. Cada uno vive distintas experiencias y en función a esas experiencias arma sus realidades. Esas experiencias generan sentimientos, generan a veces huellas de dolor, a veces impactos súper positivos. Y creo que hoy mucho de nuestra actividad se resume a eso, a poder identificar cuáles son las distintas experiencias que una persona vive a lo largo de su experiencia laboral, tanto dentro del ambiente o el clima de trabajo como en la vida misma,
y cómo ayudar nosotros a que tengan experiencias virtuosas que retroalimenten los otros momentos que la persona está vivenciando en ese ciclo de vida, ¿no? A veces nos pasa. En un mismo día, ¿por cuántas emociones pasamos? Y la idea es un poco eso, es orientar la dinámica de recursos humanos a hacer vivir a la persona experiencias que le dejen esas huellas, ¿no? Sí, Abro un espacio poco para Nora. sumando eso a lo que decía Lucas, y también lo debatíamos mucho antes del panel, la verdad es que todos estamos como muy familiarizados con el concepto de user experience y recibimos 80.000 encuestas todos los días para entender cómo es esa experiencia, digamos, sea en un hospital, sea en un restaurante, sea en una aplicación. Y la verdad es que creo que un poco, y yo celebro que se hable de estos temas, porque un poco lo que nos pasa, o tratando de contar la parte no tan glamorosa de que nos pasa a nosotros en Danone y que me pasó en otras compañías, es que muchas veces como que ponemos mucho foco en definir procesos y megaproyectos y demás, y lo último que pensamos es eso, ¿no? En este user experience, y en este caso sería employee experience, pero bueno, ¿cómo lo vivencia la persona? O sea, ¿cómo es esa experiencia? Digamos, ¿qué sensación se lleva? ¿Se lleva una sensación wow o se lleva una sensación de esta empresa es burocrática, lenta? O sea, entonces un poco me parece que es interesante empezar a hablar de esto desde el lado de gente, porque, digamos, las personas que trabajan, sea en las compañías o sea en el formato que sea, pasan un montón de tiempo. Y esa experiencia tiene que estar buena, y lo digo como desde gestionando con personas y desde mi propia mirada desde empleado, ¿no? Entonces, empezar a hablar de eso y empezar a gestionarlo de manera consciente, esto de, che, largo una mejora, largo una innovación, algún proceso, y al toque le estoy preguntando a la semana a mi gente, digamos, cómo lo está vivenciando. Creo que cuando haces ese camino, invertís ese tiempo, te das cuenta lo valioso que es, ¿no? Porque lo estuviste haciendo con eso, con poner al empleado en el centro, que no es más ni menos que lo que hace un área recontra media experta de user experience en cualquier compañía, ¿no? Entonces, el camino es muy inicial, pero creo que cuando vas dando pasos te das cuenta digamos, el retorno que tiene invertir tiempo en poner eso en foco, por lo menos desde mi experiencia. Como algo, Fede, si querés, como para complementar con lo que traía Inés, ¿no? Y digo, también la experiencia es un indicador de salud, ¿no? Digo, ¿qué organizaciones pueden trabajar el concepto de people experience? Nos da una base a nosotros de poder pensar si hay salud organizacional o no, ¿no? Digo, hay un concepto que con la agilidad se empezó a instalar fuertemente, ahí lo veo a Héctor que me hace, ¿no? Con Héctor venimos los dos de la psicología y debemos estudiar fenómenos similares, y es el de seguridad psicológica, ¿sí? No todas las organizaciones son susceptibles de hablar de people experience. Necesitamos una cultura que amortigüe poder hablar de las experiencias como dice Inés, conscientes, ¿no? De las experiencias que son generadoras y promotoras de salud en el trabajo. Y para que esto ocurra, necesitamos un entorno de confianza, necesitamos un liderazgo que no sea solamente el control, necesitamos que la gente trabaje bajo un propósito y necesitamos que todo eso tenga un marco instalado, visible, ¿no? Y de alguna manera me parece interesante poder empezar a asociar esto, la experiencia como un indicador de salud laboral, no solo de satisfacción. Sí, 100% de acuerdo con Virginia. Es algo de lo cual es paradójico, ¿cierto? Todos venimos desde áreas de recursos humanos hace muchos años y esta conversación recién se instala hoy día, ¿cierto? Tal vez otras compañías o en otros entornos ya se venía hablando, pero hoy día hay una conciencia situacional de la experiencia, ¿cierto? Como Inés lo planteaba. Y lo vinculo inmediatamente con esa seguridad psicológica que Virginia menciona. Todos somos clientes, todos hacemos compras a diario, todos usamos una app a diario, todos vivimos a un clic hoy día con tanta tecnología, y lo que uno quiere finalmente es justamente vivir una buena experiencia. Siento que las empresas hoy día se tienen y se deben hacer cargo de esto, pero tiene una gran responsabilidad. La seguridad psicológica no es gratuita, la salud de las personas dentro de la organización a nivel mental no es algo que uno pueda gestionar rápidamente o simplemente lo empieza a medir en un indicador. Este es un continuo, es un largo camino, y primero que todo tiene que existir una decisión organizacional basado en lo que queremos hacer.
en la experiencia que le queremos transmitir, no solo a los que están dentro de la organización, sino a los que están en torno a la organización, que también son nuestros clientes, ¿cierto? Estén adentro o afuera, son nuestros clientes, y esa decisión, si no se toma a nivel organizacional, los de recursos humanos podemos hacer infinitos esfuerzos, ¿cierto? Nos podemos buscar las metodologías de la vida, pero si no hay una decisión de la organización, de la presidencia, para tomar esta decisión consciente, van a hacer esfuerzos que finalmente van a decantar en no soluciones. Me parece que hoy día la experiencia de los empleados, de nosotros que somos empleados también, tiene que ser la mejor, pero hay una gran responsabilidad hoy día que está en nuestras áreas, en nuestras cabezas, y es un arma de doble filo al mismo tiempo. Así como te puedes demorar mucho en ganar esa confianza y esa experiencia del cliente, con un descuido la puedes perder absolutamente, y ahí entran otros temas, como la reputación de la organización, ¿cierto? Son estos mismos clientes que son tu marca constantemente los que se van a encargar de masificar esa baja reputación o esa pérdida de confianza en esa organización. Buenísimo, Héctor. Y cerrando también un poquito, Fede, lo que vos decías, cuando la diferencia, ¿no?, entre Customer y Employee Experience, la realidad es que no es mera semántica. O sea, la verdad que cambiar algunas palabras a veces le da un sentido distinto a cómo nos vamos a mover. O sea, en su momento, al principio, se hablaba mucho de Customer Experience, de verlo como un cliente, pero eso generaba una situación tal vez un poco más lejano. Digo, después se centró, hoy mucho se habla también de Employee Experience, porque Employee le da otro sentido, o sea, la experiencia que tienen los empleados. Y bueno, en nuestro caso, y a Vir la escuché decir el mismo concepto, hoy ya lo estamos migrando a People Experience, ¿no? Porque es más que Employee, tipo, somos, incluso hoy, la dinámica de hoy en día, donde el trabajo se mete en nuestras vidas se mete en el trabajo, de golpe, no sé, dentro de 5 minutos puede aparecer un hijo mío corriendo y gritando por acá al lado mío, que bueno, puede llegar a pasar. Es People Experience, y eso le da otra dinámica, porque a veces se orientaba todo desde el usuario, no sé, pienso en onboarding, ¿no? O en una primera experiencia laboral. Se focalizaba mucho en la persona que ingresaba, pero cuando uno dice People, también está pensando en el People Manager, que es el que está generando la requisición, en cuánto tiempo tardé en hacer eso, en la persona de recursos humanos que está llevando a cabo el proceso y cómo experimenta y vivencia su trabajo del día a día. Es como que uno va ampliando a través de ese simple cambio de wording, atrás después conlleva un montón de apertura mental para generar un diferencial en todas las experiencias, ¿no? Me gusta lo que proponés. Le podemos cambiar el nombre al panel en vez de Employee Experience. Vamos con People Experience. Me parece copado. De hecho, nada, me parece que, digamos, abarcando cuestiones de work-life balance, de diseño de proceso, de experiencia, hay mucho para profundizar. Seguimos avanzando un poco y lo que respecta a lo que es armar un proceso, ¿no? ¿Cómo se mapea? ¿Cuáles son los factores de éxito? Creo que hablaban de reputación, de marca empleadora. ¿Cuáles son las iniciativas que más impactan en la experiencia de los colaboradores? Y resaltar esto, ¿no? Que creo que venían hablando ustedes de ponerse en el lugar del otro. Digamos, ¿cuándo ven que alguien de su empresa más valora lo que ustedes están haciendo por ellos o están diseñando procesos para ellos, ¿no? Aunque no sea directo, siempre hay tangentes y derivadas en ese camino, pero hay trabajo detrás, sin duda. Tomo algo de eso. Me gusta siempre pensar como base cuando pensamos en diseñar experiencias, ¿no? Digo, hay algo que tiene que ver con las coordenadas del entorno, que es desde dónde las diseño. Y durante muchos años en HR diseñamos experiencias desde las miradas HR-céntricas, ¿sí? Digo, y desde aquellas diseños que nos servían a nosotros para responder a un directorio, para responder a un pedido, para responder a un lineamiento corporativo, ¿sí? Digo, y acá el desafío también, y tomo las palabras de Lucas, de People Experience, es empezar a diseñar cuando hablamos de People Centric, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de prácticas que tengan centrado, ¿no? Nuestra figura de las personas en la organización? Y también es bastante masivo y es bastante amplio, y a mí lo que realmente me sirve mucho como andariveles, empezar a enseñarlo, es hablar de arquetipos.
¿no? Los arquetipos que en las organizaciones puede responder después a procesos que se puedan encuadrar dentro de esos arquetipos, dentro de lo que es el diseño de People Experience, ¿no? Digo, y esto también es un gran desafío, cómo identificamos esos arquetipos organizacionales. Hablamos de personalización, pero digo, es imposible llegar a todos, ¿sí? Con propuestas diferenciales, pero sí podemos llegar a arquetipos con propuestas diferenciales. Lo vinculo, me hace mucho sentido lo que Virginia comenta, tiene una gran dificultad llegar al 1 a 1, ¿cierto? En organizaciones que son muy grandes, creo que es un deseo tal vez que todos tenemos, ¿cierto? De ojalá podamos tocarlos a todos y conversar con todos y obtener de todos esa mirada. Pero hay algo que también ha estado apareciendo en nuestro trabajo hoy día en recursos humanos y tiene que ver con los sueños de las personas que llegan a la organización, ¿cierto? Y lo vinculo desde el arquetipo que Virginia menciona. Vienen con una realidad, vienen con un sueño y hoy día lo que aparece en el relato y de lo cual hoy día, al menos en mi experiencia, hemos tenido que poner también sobre la mesa como otro elemento, son los sueños de esa persona versus los sueños de la organización, ¿cierto? ¿Qué caminos hay que trazar? ¿Qué puentes hay que hacer? Cuando una organización fija unos objetivos, ¿cierto? Tiene una meta a mediano o largo plazo, de acuerdo a su negocio, pero cómo esos objetivos y esa meta se vinculan con los sueños de la persona que quiere pertenecer a esa organización y que quiere trabajar para que esa compañía llegue a su meta, ¿cierto? Entonces hoy día el diseño y los distintos procesos que uno tiene que estar mirando, y volvemos de nuevo a la persona al centro, de lo cual uno puede obtener mucha información, pero vuelvo, es la complejidad de obtener, ¿cierto?, lo estrictamente que esa persona necesita. Sin embargo, un camino es construir sueños, construir objetivos que sean en común acuerdo, arquetipos que existen dentro de la organización, lo que la persona incorpora hacia la organización y cómo esa organización toma absolutamente todo y construye algo que le haga sentido a todos, no solo al negocio, sino que a la persona que también es parte del negocio, que es algo que hoy día aparece mucho, o al menos en mi organización es una conversación que estamos dando constantemente con los directores de la organización y con los líderes de cada área. Sí, y otra, por lo menos llevándolo bien a lo concreto, esto que decía Fede, bueno, de cómo llegar a la práctica y los stakeholders que mencionaba Héctor y un poco el HR-centric, que muchas veces tenemos la tentación de caer como HR, por lo menos desde la práctica a lo que nosotros estamos trabajando, lo que nos sumó bastante fue esto de hacer un mapeo, o sea, desde antes de que la persona inicie su vida en la compañía hasta que se va, y muchas veces como esos puntos de momentos de verdad que tiene a lo largo de todo ese flow que va viviendo, como a veces hay algunos que son como recontra claves para que realmente genere una experiencia, digamos, superior, que las perdemos de vista, ¿no? Y ahí traigo un ejemplo concreto que por lo menos nos pasó a nosotros en Danone, que el año pasado estuvimos trabajando mucho en la experiencia de onboarding, ¿no? Obviamente, bueno, nos pasó a todos que con el contexto virtual, o sea, esa experiencia se diluyó, o por lo menos un montón de partes de la experiencia que teníamos se perdieron en la virtualidad, en una compañía con una cultura muy de la proximidad, de las relaciones y demás. Entonces estamos todos mirándonos las caras y diciendo, bueno, ¿cómo esta parte de todo el flujo lo vamos a poder llevar? Y la verdad que fue una experiencia, tomo ese, pero fueron un montón, bastante reveladora, porque era como más allá de toda, digamos, la cosmética y el regalo y la personalización. Si la persona recibía algo tan básico como su computadora ese día, toda esa experiencia se caía. Entonces, yo creo que a veces es como, está buenísimo como ponerle, digamos, mucho, digamos, de esto de cuidar, de estar, de hacer la experiencia algo atractivo, innovador, pero cómo no soltar eso, que de golpe uno se pierde en esto de pensarlo y volver a los básicos, decir, bueno, si todo eso está como voy a ser un poco antigua lo que voy a decir, pero es como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, si la necesidad, digamos, anterior no está, es como se cae esa experiencia o ese momento de verdad, y por lo menos nosotros nos pasa mucho que vamos aprendiendo mucho esto, ¿no? Bueno, de mirar como el flow, lo mismo que un offboarding, o sea, una persona cuando se va de la compañía, bueno,
me centro, bueno, pero cuando tomó la decisión de dejarnos o renuncia, lo que sea, bueno, chao, no sé, tu proceso de egreso, y eso también es importante, porque esto que hablábamos antes de que las personas hablan después en nombre de la compañía, y que lo primero que hacemos todos nosotros antes de entrar a una compañía es llamar a un conocido, un amigo, y preguntarle, che, ¿cómo te fue a vos en esos años que estuviste en esa compañía? Y bueno, y ese mapeo obviamente requiere energía, requiere tiempo y requiere de escuchar también lo que ese arquetipo que podés haber definido más tiene para decirte, ¿no? Y situarlo sobre la realidad que también podés ofrecer. Creo que es como, ese es como el balance continuo que hay que hacer entre, bueno, entre lo que te puede decir la persona, más la realidad que puedas ofrecer, más no dejar de lado los básicos, por decirlo de alguna manera. Es buenísimo lo que decís, Inés, porque yo juntando con lo de Héctor, nosotros llevándolo a la práctica un poco, chicos, y bueno, y panel, lo que tratamos de definir últimamente son, bueno, cuáles son los 9 o 10 momentos, moment that matters, lo simplificamos, ¿no? Son los momentos que importan en un ciclo de vida de una laboral de una persona, ¿no? Y esas aristas, en verdad, generan lo que vos bien decís, Inés. O sea, de golpe, en un estado inicial, a un new hire le importan cosas completamente distintas que a una persona que está en su mid-career, como uno que está a punto de jubilarse, o a uno que lamentablemente por alguna decisión de la compañía tuvo que desvincularlo, ¿no? Y cómo vivencia eso, ponerse en los pies de esa persona, qué incertidumbres se le generan. Yo soy un apasionado, bueno, Fede en algún momento me entrevistó y creo que es una frase que tengo hace mucho, soy un apasionado de reducir incertidumbre en la gente. O sea, he logrado mucha buena sinergia y buena vibra cuando la gente te termina agradeciendo, decir, porque a uno lo que más le duele es no saber qué. Y cuando uno puede ir reduciendo esos momentos es espectacular. Y separar, digamos, estos momentos que importan en 9 y tratar de barrer todo el ciclo de vida laboral, te hace poder focalizar las cosas inherentes a ese momento per se, como dice Inés. No puede faltar la computadora, porque si no, la persona ni siquiera recibe el mail de bienvenida, no puede tener su primer meeting con la gente, o incluso antes de entrar a la compañía, generar esa conexión y presentarlo al equipo antes de que entre, cosas básicas, con otros que se tienen que encaminar en todo ese ciclo a ese valor. O sea, organización, ya lo sabemos desde la epistemología, es un grupo de personas con un bien en común o con un fin determinado. Con lo cual, tenés que orientar algunas que van específicamente a la acción per se de ese momento que importa, y en cada uno de esos momentos tenés que poder generar otra experiencia que esté alineada a el alma mater que nos rige, digamos, en nuestro objetivo como organización. Digo, sí, ese sería como llevaría a la práctica, ¿no? Me gusta el abordaje que le estamos dando porque hay todo concepto, ¿no? del people experience, pero si hay piedras fundamentales que fallan, el castillo se cae y se derrumba, ¿no? Obviamente vamos definiendo esos moments that matters, estos momentos de verdad, vamos uniendo con estos puentes que Héctor, los sueños de las empresas con los objetivos de las compañías, ¿no? Y viendo cómo se pueden ir alineando de alguna manera para que sean exitosos para todos, y nos íbamos metiendo un poco en lo que es este primer contacto, la primera entrevista, un onboarding, hay quienes hablan de un pre-onboarding y demás, pero creo que un concepto que atraviesa todo esto también es el concepto de la cultura y el propósito, ¿no? Donde empezamos a alinear muchas de estas cuestiones y tamizan y clarifican. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir algo como la cultura o algo como un propósito de una manera sencilla para aquellos que están, para aquellos que vienen incorporándose y para aquellos que salen también, ¿no? Como lo decían tan elocuentemente ustedes? ¿Cómo se va uniendo todo esto? O sea, yo pienso que hay miles de maneras, hay miles, digamos, porque de alguna manera un poco la identidad o lo que la gente va construyendo de, digamos, de una marca empleadora, de una compañía, o sea, es imposible de controlar, porque de alguna manera, o sea, y yendo lo de employee branding que vos decías antes, Fede, o sea, la identidad o lo que se va construyendo de la marca está en todos los espacios donde se abre de la marca, o sea que eso no se puede dominar.
Sin embargo, hay un punto que es un poco fiel a lo que hablábamos de esto del que lo vive y que lo cuenta, que tiene que ver con, bueno, qué dice la gente y la gente que pasó por la compañía. O nosotros trabajamos mucho en esto de trabajar mucho employee branding vinculado con People Experience, porque justamente, digamos, de alguna manera lo que no se cuenta después no trasciende. Entonces, cuando vos tenés una buena experiencia, es interesante que la gente que forma parte de tu organización y demás lo pueda contar. Y por eso cuando empezamos a trabajar en esto, vinculamos mucho digamos, esos dos esfuerzos, porque por lo menos a nosotros Employee Branding nos dio un sentido muy fuerte cuando lo empezamos a gestionar desde la propia gente que cuenta su experiencia, ¿no? Entonces, cómo se construye la marca desde un propio, en nuestro caso un Danone, un empleado nuestro que cuenta qué le pasó, cuenta cómo se sintió ante tal o cual situación. Me parece que eso es como es un asset súper interesante que a veces las compañías perdemos. De hecho, a nosotros nos pasaba mucho, gente muy orgullosa o viviendo experiencias muy positivas que no las contaba, ¿no? Entonces, creo que Employee Branding es un buen aliado en ese sentido. Y después también, haciendo mención a lo que decías de pre-onboarding, Fede, me parece que, y atándolo con lo que decía Lucas de las incertidumbres, me parece que está bueno eso, ¿no? Como mapear, nosotros, no, la verdad no teníamos un proceso de onboarding, lo fuimos diseñando también con el contexto del año pasado y nos dio un nivel de efectividad muy, muy alto porque justamente pasaba eso que decía Lucas, o sea, le estás como cortando las incertidumbres a la gente, o sea, la ansiedad, o sea, siendo empático con el que está del otro lado, la ansiedad o las ganas de conocer a la compañía que puede tener alguien que está por ingresar es enorme. Entonces, ¿cómo haces para vincularlo desde antes, incluso que esté en tu compañía? Y la verdad que nosotros tenemos un programa ahora que un mes antes la persona ya entra a un site, entra en contacto con el equipo, o sea, tiene como bastante previsibilidad y cierra esas incertidumbres, y me parece que también lo tomo el concepto porque me gustó mucho esto de un poco cortar con las incertidumbres hacia una experiencia muchísimo más placentera, ¿no? Porque independientemente de lo que venga, sea positivo o negativo, yo ya sé lo que va a pasar. Entonces, eso es parte de ser empático con la experiencia del otro. Sí, y ampliando un poquito ahí, también Inés, un poco orientado a tu respuesta, Fede, en el cómo, digo, en definitiva los procesos tienen que ser yo a veces lo pienso, lo comparo con un teléfono, el primer teléfono de Apple, perdón, digo, bueno, marcas acá, que Se puede, está me permitido. pareció una genialidad, o sea, el iPhone fue una genialidad de Steve Jobs, porque en verdad más que el teléfono per se, lo que es asombroso es la plataforma donde conviven las apps, ¿no? El tipo, esa persona se hizo dueño del lugar donde la gente interactúa de manera libre, porque después cada persona construye una app distinta y hay gente que le gusta una, gente que le gusta otra, conectan de manera distinta. Entonces, nuestros procesos tienen, o sea, entendiendo un poco lo que decían es que la organización es viva. Tío, ¿por qué? Porque, de vuelta, volviendo al concepto de People Experience, somos personas que conectamos. Tío, y somos todos distintos, pero el desafío es generar un ámbito y procesos o plataformas que permitan que la gente interactúe de manera positiva y virtuosa, tío, permitiéndose ser como son y generando esa manera. Obviamente que después tenemos, cada una de nuestras empresas tienen core values y tratamos de empapar a la gente con los valores que nosotros queremos que pregonen dentro de una organización y setear un poco la dinámica con la que queremos que se trabaje, pero entendiendo que la experiencia, independientemente del circuito que podamos hacer, son personas conectando a personas. Es la posibilidad en el pre-onboarding, no el pre-onboarding per se, es poder juntar a la gente y que conecte y que la persona empiece a conocer y que el primer día que entre ya conozca 5 caras y no sienta que entró a cualquier lado o que le llevaron una computadora a la casa porque estamos en pandemia y se enfrenta a una computadora, recibe un mail y no conoce una cara. ¿Entendés? Me parece que va por ese lado. Y cuando esas experiencias se conjugan y empiezan a ser buenas, es como que todo se empapa. Porque también en el concepto de onboarding que decía Inés,
vos tenés muchísimos tipos de personas. Tenés una persona que está entrando por primera vez a una compañía, tenés una persona que está agarrando un cargo directivo, una persona que está agarrando un cargo medio, una persona que venía de estar sin trabajo, otra que le hicieron un hunting, y todos están en distintas etapas. Entonces, la aventura es poder encontrar cómo o canalizar cómo puede estar viviendo cada una de esas personas y personalizar la experiencia en base a esos sueños que podemos llegar a detectar que comentaba Héctor, y unirlos con los sueños no solo de la organización, sino de las otras personas que conviven dentro de esa comunidad. Sí, y desde ahí Lucas estaba pensando como en lo que viene ocurriendo también dentro de las organizaciones, que es la generación de esa comunidad, ¿no? De una gente que convive dentro de un sistema, de un ecosistema, ¿cierto? Y de lo que uno quiere que ingrese a este sistema, ¿cierto? Gente que elige, ¿cierto?, someterse a un proceso de selección, gente que uno busca para meterlos en el proceso de selección cuando hace hunting, pero justamente en ambos casos hay algo que administrar y tiene que ver en cómo lo acerco a esta comunidad, ¿cierto? Quién es esta comunidad, cuáles son los códigos que tiene. En el proceso de selección, por ejemplo, nosotros lo que hemos implementado es invitar a personas desde dentro de la organización que quieran ser parte del proceso de selección, justamente para que cuenten su experiencia a las nuevas personas que se quieren incorporar a nuestra organización, ¿cierto? Lo que hemos tenido que hacer es equilibrar, porque no podemos tener un proceso de 6 meses de selección y de preguntas y de entrevistas con muchas personas, pero sí hemos seleccionado un pool de personas que tienen justamente lo que decía Lucas, que tienen diferencias dentro de una misma comunidad y que tienen algo que decir de la organización y de su experiencia, que son justamente las voces que queremos sacar de la organización, para que esas personas que se quieren incorporar las escuchan. Y hoy día, hay que decirlo, las personas también, y hay un alto porcentaje de personas que eligen entrar a una organización. Ese paradigma de que uno los va a buscar y se mueren por entrar a tu empresa, no. Hoy día el paradigma es, hay gente que uno tiene que quiere jalar a su organización, y esa gente tiene que tomar la decisión, aunque esté desempleada, de entrar a tu organización, creerte, ¿cierto? Y vincularse a una comunidad. Y desde ahí el proceso de y el onboarding tiene que ser una experiencia satisfactoria desde ya, lo que decía Lucas. Si no te llega el computador, si la persona que está encargada de la logística no encontró la dirección de esa persona y tiene un meeting a las 8 de la mañana para conocer al equipo y no llegó, bueno, se rompe absolutamente toda esta cadena de sueños, ¿cierto? Que no aterrizan absolutamente en nada. Entonces yo creo que es muy bueno lo que Inés decía, aterrizar esto que puede ser muy idílico, a aterrizarlo también en esos momentos que son de verdad, que son reales y que son más higiénicos, pero mucho más importantes también en el completo y en el continuo de la experiencia de la persona. Espectacular, Bueno, sí. Tomando esto que me vino como anillo al dedo, porque yo me acordaba de una experiencia de un proceso anterior al onboarding, porque estoy hablando de reclutamiento, y es un proceso de assessment donde dimos vuelta el formato de evaluación, ¿no? En este assessment lo que invitábamos era a trabajar un Work Café virtual, donde las personas que eran los candidatos les hacían las preguntas a los gerentes sobre el negocio. Entonces, nosotros esa elección que venga de las personas hacia la organización y no esta elección direccional que siempre trabajamos de métodos de evaluación donde nosotros elegimos a los candidatos, ¿no? Digo, el Work Café facilitaba este espacio, era un espacio ameno, y las personas que no quedaban, porque eran procesos de assessment bastante, también podían contar del negocio, y habían sido partes de enterarse cómo se gestiona el negocio, la cultura, y me parece que ahí también sumamos este eje de multiplicadores culturales, ¿no? De los embajadores que podemos ir haciendo, más allá de los que tenemos dentro de la organización, y un poco ahí mechando con la pata de lo que hablábamos antes de employee branding, ¿no? De esta otra mirada también. Sí, espectacular. Y respondiendo a una pregunta que vi ahí en el panel de Leila, que preguntaba de la accountability, sin ninguna lugar a dudas, Leila, la accountability es algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte. De hecho, en algún momento fue una pata floja. Digo, y hoy el approach que estamos teniendo justamente en People Experience es que si a mí me cae una pregunta de la cual no sé nada, yo me comprometo con la persona a ir averiguando y hacer el camino juntos y aprender juntos eso hasta que se termina
de resolver su tema. No es que digo, ah, este es un tema de payroll, tomá, te paso con payroll, y después yo no sé si payroll le terminó contestando o no le terminó contestando, es, me meto con ella, hago la pregunta, la dejo en copia, cuando puedo dejarla en copia, cuando no la puedo dejar en copia, y voy haciéndole un follow-up de si ella terminó resolviendo su consulta. Y trato de tener un feedback de ella de cómo lo sintió, incluso que me enseñe si había algo que yo no sabía dentro del proceso. Digo, la accountability es un factor fundamental, me parece, en esto, y que la gente haga propio. O sea, es esta cultura de sentirte dueño de los procesos o del tema que estás agarrando. O sea, es como si a mí me pregunta mi mamá cómo se hace tal cosa, yo me lo pongo a averiguar y no la mando a fíjate en la FIP. Después le pregunto, ¿pudiste? ¿Lo hiciste? ¿Terminaste? ¿Necesitas más ayuda? Bueno, para mí es fundamental eso. Gracias por la pregunta, Leila. Siguen llegando más preguntas, prometemos ir intercalándolas y creo que llegamos a un momento donde estamos empezando a dejar pequeños aportes de valor y muy concretos para todos los participantes, así que nada, sigamos en este camino y invito de vuelta a que sigan todos participando con sus preguntas y en continuidad con lo que veníamos charlando. Nos atraviesa hoy la famosa nueva normalidad, ¿no? Que la podemos reducir a una virtualidad, con un trabajo más flexible, con equipos que se empiezan a distanciar. Qué difícil hoy armar un buen team building, que a veces es bueno para volver a la oficina, pero ¿cuántos días? Digo, ¿qué prácticas se adoptan acá? Y también hay una nueva manera de trabajar, así que se está materializando mucho, que es esto de la movilidad y las contrataciones en otros países directamente, con horarios, con detalles legislativos o normativos o estilos de liderazgo totalmente distintos que se tienen que gestionar de otro modo, ¿no? ¿Cómo empieza eso a impactar en las personas, en este people experience y obviamente de la organización desde la construcción de todo eso, ¿no? Para que la experiencia sea la mejor. Acá también de vuelta, chicos, como quieran. Es Bueno, un arranco. tema que nadie quiere partir con el tema, es muy grande. A mí los silencios me generan incomodidad, así que lo puedo empezar a abordar para que hagamos la expansión del tema. La realidad es que de vuelta, todo se resume a tratar de entender cómo se vivencia. Nosotros en una encuesta global que hicimos con el tema de lo que es flexibility, trabajo remoto, creo que el 95% de toda la empresa lo que más valoró fue la reducción de horas de commuting, ¿no? De la ida y vuelta al trabajo, de subirse a los transportes públicos, de estar corriendo con los horarios, dejar a los chicos en el colegio, independientemente del gasto per se, ¿no? O sea, sino del tiempo. O sea, la otra vez estaba viendo un dibujito que era muy gracioso, digo, cómo te mostraba en tiempo, no en tiempo real, pero te hacía un resumen de todo el tiempo desde que se despertaba una persona que estaba haciendo home a una persona que tenía que ir hasta la oficina. Y cómo, viste, en cada uno de los momentos de apuro del otro, el otro todavía seguía desperezándose, mirando un poquito de tele, calentándose una tostada. Y la realidad es que, bueno, hay que entender las necesidades, ¿no? Hay gente que eso le queda súper cómodo, pero otra cosa que fuimos viendo mucho y que estamos viendo, y estamos armando paneles en verdad más de momentos de relajación, de no hablar de temas laborales, de hacer charlas de la vida, concursos. Incluso una vez creo que hicimos como un bailongo con música, con un animador, porque si hay algo que uno piensa, y nos llamó mucho la atención, las generaciones más nuevas, que uno piensa que están mucho más vinculadas a la virtualidad y se sienten más cómodas, la verdad que a nosotros nos pasó algo muy, muy raro, o por lo menos desde lo que prejuzgábamos. Es gente que en términos generales todavía no construyó familia, y en un término de pandemia, sin la posibilidad de salir a la calle, se sentía muy sola, estaba en sus departamentos con muy poca interacción y tuvimos que generar también ese espacio para que la persona se sienta contenida dentro de lo que es la comunidad de Mondelez. Hoy tal vez se abren las puertas y esa misma persona tiene una experiencia completamente distinta porque satisface esa necesidad de la pirámide, tal vez, que hablaba antes Inés,
de otra manera y su experiencia pasa por otro lado y empieza a valorar un poco más el tema de la casa, pero otros que están recién armando sus primeras armas también quieren estar cerca de un jefe y consultar mucho más, no estar construyendo su carrera con ese esfuerzo de tratar de entender siempre todo ellos. Es un abordaje que da para mucho, como decía Héctor, o sea, y de vuelta, hay que explorar la infinidad de psiquis que tenemos alrededor de la compañía para poder abordar de una manera y no se puede generar de ninguna manera en esto un estándar. Es imposible, me parece. Sí, un poco, o sea, sumando lo que dijo Lucas, creo que, o sea, por lo menos desde la vivencia que yo tuve, nos pasó muy parecido, ¿no? Esto, o sea, este concepto que anduvo mucho dando vueltas y que suena muy trillado, pero que no hay otra forma de definirlo, que es la empatía, ¿no? Esto que, bueno, una persona que de golpe estuvo encerrada y eso le genera, digamos, un montón de tristeza de no poder compartir un ambiente laboral. Entonces, a ver, yo resumiendo un poco y hablando de lo que por lo menos vimos nosotros, la verdad es que hay muchas cosas que pasaron que celebramos que hayan pasado porque avanzaron años luz un montón de discusiones, ¿no? Y esto no es nuevo, no, o sea, se escucha en todos lados, pero la verdad es que con esto, entre la empatía y sumándole work-life balance que vos traías antes, Fede, que digamos que se flexibilizó por lo menos al máximo, tratando de entender lo que la gente necesitaba, me parece que el saldo hoy, después de un año difícil, es positivo, por lo menos dentro de un montón de avances culturales que hizo la compañía. Nosotros tenemos un caso concreto en realidad, tenemos dos casos y una persona que se está yendo ahora, que se abrió todo un poco, de gente que tomó roles globales, digamos, que en otro contexto no lo podría haber hecho y hoy lo está haciendo desde Argentina. Entonces, creo que Claro. desde ese lado yo digo digamos, que avanzó años luz un montón de decisiones o de tabús de como encorsetar mucho, digamos, cómo es la jornada de trabajo, cómo es el espacio físico, que hoy da para, bueno, ahora pensando ya en la nueva normalidad, da para algo mucho más flexible y un montón de aprendizajes que quedan. O sea, en el caso concretamente de Danone, nosotros eficientizamos los espacios y ya tenemos reducidos espacios, porque tuvimos una mudanza en medio de la pandemia, a oficinas nuevas en donde la decisión que se tomó fue ya reducir los espacios porque un poco el concepto de trabajo, y lo estamos construyendo entre todos, creo yo, ¿no? Pero es ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a ir a un espacio físico? Sea la oficina, sea un coworking, sea lo que sea, ¿no? Entonces me parece que desde ese lado la discusión se acelera un montón y trae también aspectos muy positivos a cómo la persona vive la experiencia. Sea desde la persona joven que no quiere estar solo en su casa y que puede empezar a volver a tener un espacio físico común, o de la persona que tiene familia, o de la persona que le fascina trabajar 100% virtual, ¿no? Como, digamos, se abrió un montón de opciones y un montón de experiencias distintas que antes, bajo nuestra mirada más tradicional del trabajo, si bien había mucho concepto de flexibilidad que ya estaba dando vueltas en un montón de compañías, nada, la verdad que desde ese lado me parece que desde lo que es desarrollo, Fede, que vos decías internacionalmente, hasta lo que es way of working, como que hay muchas cosas que se instauran y la verdad que en ese caso es un aprendizaje cultural positivo para los entornos de trabajo. Esa es mi mirada. Yo tengo como una mirada de alerta, en realidad, ¿no? De ver toda esta situación. Yo el otro día escuchaba una metáfora, decía, bueno, la cultura es como una bandita elástica, ¿no? Uno la va sosteniendo y mientras la tiene, se sostiene en ese cambio. Después cuando la suelta todo vuelve a como estaba antes o se rompe. Y a mí me da un poco de miedo si en las organizaciones no estamos haciendo desaprendizaje con esta nueva normalidad, ¿no? Digo, y es una alerta, nada, la traigo acá, la comparto en comunidad y char, porque en muchos casos estas semanas estuve como escuchando fuertemente como de una vuelta rápida a modelos que vivíamos antes, como si se pudiera volver a la presencialidad que había, ¿no? Digo, casi ignorando que pasamos por un proceso de pandemia que todavía está presente. Entonces digo, me parece que hay una nueva modalidad de entornos híbridos, hay una nueva modalidad de exploración permanente,
hay una nueva modalidad y una complejidad que sigue vigente y que tenemos que aprender a innovar en forma permanente, a estandarizar menos, a innovar más y acompañar cómo se va a ir llevando el cambio. No tenemos muchas posibilidades de estabilizar procesos para mí en esta nueva normalidad y tendremos que como amigarnos un poco con esta idea, ¿no? De ir acompañando este nuevo fenómeno. La otra vez escuchaba también como veníamos hablando tanto de este entorno VUCA, que también es muy viejo, ¿no? Digo, y hoy se instala como este nuevo fenómeno de pensar en el contexto bar y demás, y habla un poco de esta posibilidad, ¿no? De pasar de una organización fragmentada a una organización que es capaz de pensar en aprendizajes evolutivos. Así que creo que tenemos un desafío gigante ahí para echar, para no volver con la bandita a lo que éramos, ¿no? Simplemente sí. Eso. Absolutamente. Yo creo que la capitalización de esta experiencia, y no es que yo lo crea, yo siento que así va a suceder. Lamentablemente van a haber compañías que lo van a capitalizar y lo van a hacer muy bien, o ya lo están haciendo muy bien. Y hay compañías que desde la naturaleza de su negocio, si no logran internalizar esto, entenderlo, hacerlo racional, consciente y capitalizarlo, van a perder no solo talento, sino que van a perder probablemente, se van a perder en su negocio, ¿cierto? Sea cual sea su naturaleza. Las tres miradas son importantísimas hoy día. La alerta de Virginia tiene que ver justamente con esta capitalización, de no salir o de no querer salir de esa conversación, que era del 2020 o 19, de la presencialidad, ¿no? El control, quiero tenerte y verte ahí, quiero ver a mi equipo, tocarlo, ¿cierto? Administrarlo y liderarlo como desde la mirada, ¿cierto? Y uno podía decir, bueno, qué poca confianza tiene esta persona en su equipo, etcétera. Y la pandemia viene a hacer un corte inmediatamente a ese tipo de personas, liderazgos, organizaciones, y esa es una historia que todo el mundo probablemente o los asistentes saben que ocurre así. Y lo otro tiene que ver con lo que Inés decía. Las organizaciones que logran capitalizarlo están en esa conversación, ¿cierto? ¿Cuánto espacio físico necesitamos hoy día para nuestras instalaciones, para los profesionales? ¿Cuál es el tipo de experiencia que quiero que tengan ellos con una estructura, con el mobiliario? ¿Cuál es el vínculo que necesito tener? Hay una cosa importante que yo veo que está entrando en recursos humanos hace un tiempo y son justamente esos procesos de innovación con las personas. No necesariamente en productos, pero sí en las personas y en esa experiencia. Y esa conversación de las instalaciones hoy día es un issue, ¿cierto? Hay organizaciones que dicen voy a seguir igual, u organizaciones que van a capitalizar y ahorrar dinero en lugares que son mucho más funcionales de acuerdo a lo que quieran vivir como cultura. Y la salud mental hoy día es un asunto. Recuerdo perfectamente lo que Lucas mencionaba. Yo también tenía el paradigma de que las generaciones anteriores a la mía estaban o iban a estar todo el día vinculados al smartphone. Gartner nos decía que en los próximos 10 años el puesto de trabajo del futuro era un smartphone y uno donde se moviera era el puesto de trabajo, y te das cuenta que una pandemia justamente viene a romper esa ilusión de una generación que creía que tenía absolutamente todo ganado. Sin embargo, la sociedad y los vínculos y la cercanía con el otro es algo que no te lo compra una app, que no te lo entrega un iPhone o un smartphone, ¿cierto? La experiencia tangible es algo y la virtualidad es absolutamente otra cosa. Y todos estos elementos hoy día que conviven y que son un tremendo desafío para nosotros, y que además que es muy apasionante, ¿no? Porque nos toca vivir un momento crucial de la historia como recursos humanos, desde cómo nos reinventamos y de cómo movemos, y movemos este gran paradigma que está instalado en la sociedad. Y hoy día la movilidad, como la gente que no se quiera mover y que obtenga un cargo de directivo, no en Londres, sino que lo pueda ejecutar desde Buenos Aires y no hay ningún problema, ¿cierto? No tuvo que mover sus experiencias de vida de una ciudad natal a otro país y vivir el choque de paradigmas y culturas, etcétera, pero también van a haber o existir esas personas que van a desear la movilidad y vivir esa experiencia de cambio de cultura o procesos de adaptación. Entonces yo creo que es un conjunto de elementos que hoy día están sobre la mesa con esta nueva normalidad, de los cuales hoy día nos tenemos que hacer cargo, pero yo creo que es crucial la decisión que van a tomar las organizaciones, y las conversaciones que nosotros tenemos que tener con esas organizaciones y direcciones, justamente para capitalizar las experiencias y lo que está ocurriendo hoy día. Si no, muchas compañías y empresas y talentos se van a fugar de las organizaciones y van a buscar justamente
organizaciones que estén en esta conversación. Sí, y lo loco de eso es, Héctor, que ya estaba, no es Sí, que apareció. exacto. Yo siempre me sorprendo con el término nueva normalidad. No, nada nuevo, es lo que estaba. Y hoy uno se interioriza y ve los ciclos o las plataformas de Upwork, freelancer, cómo se maneja la gente que, digamos, que es satelital a las empresas, ¿no? Y esa dinámica ya existía, la globalización, la globalidad de empleos, el cross-working, eh, estaba todo. El tema es que, Emma, y esto me acuerdo, me lo dijo un taxista una vez volviendo a casa, que me quedó una frase para siempre que decía, cuando el hombre se dé cuenta de lo aleatorio que es su vida, digo, va a poder realmente crecer, porque uno piensa que controla y que está en control de cosas y estos cimbronazos nos hacen crecer como sociedad Sí, global. Esto en verdad no hizo más que enfrentarnos con la vida misma, con lo rápido que puede cambiar algo que uno piensa que está controlado. Y por eso quiero introducir el concepto de agilidad, ¿no? O sea, hoy nosotros estamos moviéndonos hacia estas nuevas maneras de relacionarnos, donde contemplamos a todos, que no quiere decir que tal vez de acá a 2 años vuelva a otra cosa distinta o que veamos que se repita alguna cosa diferente en lo que decía Virginia, de bueno, ahora estamos con la bandita estirada y en algún momento vuelve al otro. Y acá hay que introducir mucho ese concepto, ¿no? O sea, si algo que nos enseñó, creo que la pandemia es a la necesidad de ser ágiles, entendiendo agilidad como la capacidad de aprender rápido y de desaprender rápido, de exacto. sacar viejas prácticas enseguida y, o sea, pasar rápido temas a pérdida y enfocarnos en lo que viene, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Van llegando algunas preguntas más. Acabo de invitar a trasladar la pregunta y el que se anime uno solo, levante la mano y le metamos para adelante. Así también cumplimos con los horarios pautados para tanto para ustedes que están contándonos un montón de su experiencia como para los que están viéndonos del otro lado. Nos pregunta Francisco, ¿sí? Hoy dentro del marco del proceso del onboarding hay mucho de disminuir esta incertidumbre, como mencionaba Lucas, pero también hay demasiada info que la persona debe ir descubriendo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hay que hacer una inducción tan profunda y cuáles son las otras experiencias para que la viva una persona? Hay metodologías innovadoras que se pueden usar en este contexto actual. Pregunta difícil, pero el que se anime, bienvenido. Yo y Fede, si querés te cuento un poco nuestra experiencia, porque bueno, la verdad que lo trabajamos mucho en Bordín. A ver, nosotros hicimos una evaluación de un poco de los ingresos con sprints, digamos, y con todo esto que decía Lucas de si esto está funcionando, sí, vamos para adelante, no funciona, lo descartamos y ya sabemos que no. Entonces, como que fue y sigue siendo un proceso de construcción continua. Y la verdad que un poco en esa ida y vuelta, o sea, un poco creo que la respuesta a eso es justamente ir a preguntarle a la persona que vivió la experiencia, o sea, vos que ingresaste hace 3 meses, ¿qué te gustó, qué no te gustó, qué te hubiese gustado que pase, qué información clave? Y nosotros, por ejemplo, en esos prints descubrimos algo y lo cuento porque para mí es como, era como esto que decía Lucas, ¿no? Como cosas que están ahí en el aire y uno, viste, como que nunca nunca lo puede tangibilizar. Y una de las cosas que surgió de esos sprints y de testear todo el tiempo, una vez por mes nosotros hacemos como un sprint cortito, vemos la experiencia de los ingresos y seguimos avanzando en el rediseño de la experiencia de onboarding, es que primero, o sea, implementamos lo que es el concepto de pre-onboarding que no lo teníamos, que un poco lo que les contaba antes, ¿no? Que la persona antes de entrar a la compañía ya empieza a hacer un link emocional. Y en ese pre-onboarding realmente, como es mucha información, pusimos lo que realmente importaba, ¿no? Y una de esas cosas que realmente importaban, que era esto que para mí fue como, bueno, era tan obvio que ni siquiera estaba, es como un diccionario Danón, ¿no? O sea, siempre, o por lo menos a mí me pasó cada vez que entré a una compañía de que la gente hable en siglas y hable con un lenguaje rarísimo que te sentís como de otro planeta. Y eso, por ejemplo, ese sprint de mirar con los ingresos dio a que en el pre-onboarding la gente entrara con un diccionario ya de las siglas y del lenguaje y la jerga que se utilizaba en la compañía. Y fue espectacular porque
era algo como muy simple, pero la gente cuando entraba y ya caía en una primera reunión, ya se sentía parte de, ¿no? Entonces, creo que en ese afán de quizá como elegir qué es lo importante, es qué le voy a dar a esa persona para que se sienta cómoda, para que se sienta en casa, para esto que decía, hablamos hace un rato, de que conozca 2, 3 caras, de que cuando entra a una reunión empiece a escuchar todas palabras que ni idea, porque son muy propias de una compañía, ya hable el mismo idioma, o sea, creo que tiene que ver con eso, o sea, ¿qué cosas le van a hacer sentir, digamos, comodidad, familiaridad, entusiasmo en esos primeros días? Y después va a tener tiempo cuando haga su onboarding en hacer el curso mandatorio, todo lo, digamos, lo organizacional, ¿no? Pero creo que se trata un poco de eso, de decir, bueno, ¿qué cosas, digamos, en un primer momento van a generar impacto? Y lo cuento porque para nosotros estuvo buenísimo y la gente hoy lo mega valora y quizás es algo como muy simple, ¿no? Parece que está a la vista, ¿no? Poder hablar el mismo idioma y comunicarse y resuelto de una manera sencilla y ágil. Y nos pregunta Leila, ¿hacia dónde se está resignificando el concepto de bienestar? ¿Sí? Y cómo lo están llevando al concepto de People Experience hoy y del futuro. El que quiere cerrar, ahí tiene la pregunta. Bueno, yo si quieren ahí respondo, ahí con Héctor, ahí nos pisamos. Sí. Vamos los dos, Héctor, si querés. Nos complementamos, dale tú, Virginia. Seguro. No, yo un poco les decía que, bueno, las investigaciones que estamos haciendo supera un poco la idea de bienestar y empieza a hablar de seguridad psicológica como todo un entorno, todo un ecosistema que tiene que poder generar o sentar las bases para, ¿no? En esta línea hay muchas cosas que uno puede investigar, algo en relación al liderazgo redárquico, algo en relación a agilidad emocional, empieza a haber como muchas vertientes, pero en definitiva habla de organizaciones que están sentadas más en la confianza, con propósitos claros, clarificados, con transparencia de información, con líneas de poder minimizadas, que empiezan a generar un entorno saludable de trabajo, ¿no? Yo voy desde esa línea. Hay otras líneas, por supuesto, quizás algunas más ligadas a la psicología más positiva y demás, pero al menos es la que estamos trabajando nosotros dentro de la consultoria. Y ya lo dejo a Héctor. No, me recordé de Inés y la pirámide de Maslow, ¿no? Que todo el mundo la debe conocer. Al menos en nuestra experiencia, el bienestar tiene distintos niveles dentro de la organización porque hay distintas generaciones y distintos públicos, ¿no? Hay un público que tiene hijos, ¿cierto? Que está casado, hay mucha gente que está sola dentro de la organización y que vive sola además, o hay otra gente que vive con su mascota y así, como distintos tipos y diseños de familias, y la sensación de bienestar para todos esos públicos es muy, muy diferente. No podemos entregar un mismo beneficio pensando que los 4 o 5 públicos van a acceder felices al mismo beneficio o lo van a querer tomar o ocupar. ¿Qué hemos hecho? Lo rediseñamos y justamente pensamos en esa pirámide de Maslow, en donde lo primero que hay que satisfacer justamente tiene que ver con esa necesidad básica de la persona, y es si se siente o no segura dentro de la organización, ¿cierto? ¿Qué es lo que esta organización le está proporcionando en términos de seguridad? Y una de las cosas que ocurrió durante el 2020, voy a decir algo que yo sé que todas las organizaciones no lo pueden hacer, ¿cierto? Sin embargo, a nosotros nos sirvió mucho, y es aperturar para que la persona elija en qué momentos, según su diseño de vida, es más productivo para la organización. Y fue una tremenda pregunta que le dejamos instalada a los equipos y donde muchas personas no se atrevieron, ¿cierto? Justamente porque hay distintas categorías y públicos dentro de la organización que son más clásicas, y nos dijeron, yo quiero seguir trabajando de 8 a 6 y no tengo ningún problema. Sin embargo, otros, o madres solteras, ¿cierto? O personas que tienen hijos, dijeron y se atrevieron, yo soy mucho más productivo de 12 a 4 de la tarde y en la mañana la quiero toda para dedicarme a mi hijo o estar con él en sus clases, porque hoy día descubrí que me encanta estar con él y acompañarlo en ese momento. Eso nos llevó a reprogramar absolutamente todo dentro de la organización, ¿cierto? Porque teníamos unos líderes que no todos estuvieron muy contentos, pero fue un proceso que tuvimos que vivir y adaptarnos también a eso, pero que estábamos buscando finalmente, y en concreto con lo que hicimos, justamente que la persona encontrara en esta organización el bienestar y la seguridad justamente psicológica para poder trabajar tranquilo. No una organización que en este contexto te pone y te exige un horario,
y unas reglas que en este contexto no siempre se pueden cumplir. No siempre se pueden cumplir. Y esa es una expectativa también que la organización y las personas la tienen que poner en una conversación. Y por eso digo, tal vez no todas las organizaciones lo pueden hacer. En mi experiencia lo hicimos y es algo que todavía estamos construyendo, que es complejo de administrar, pero también es parte de las nuevas formas de trabajar o las nuevas organizaciones que se adaptan a los distintos públicos en una pandemia, ¿cierto? No sé qué va a ocurrir cuando esto termine. No sé si vamos a volver a lo clásico, no sé si vamos a volver a una oficina nueva como la que tiene Inés hoy día, pero es algo que hoy día nos atrevemos a hacer porque justamente nos ha traído retribución y le ha entregado valor a la organización y a bajo costo, ¿cierto? No hemos tenido que invertir mucho dinero sobre esto, simplemente fue una decisión de la organización. Bueno, Espectacular, muchas gracias. Héctor. La verdad que hay que animarse a hacer esa pregunta y a tener la capacidad para dar respuesta, ¿no? Así que muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos, pero definitivamente si están todos conectados y estamos tan conectados todos, me parece que ha sido una tarde con muchas preguntas, con muchas respuestas, con muchas cosas que se han compartido, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes cuatro que están acá, para todos los que nos han acompañado del otro lado de la pantalla. Sí, así que Vir, Héctor, Ine y Lucas, muchísimas gracias por el compromiso, por la preparación previa, por compartir este espacio con tanta libertad y con tanta frescura, que me parece que es la idea de estos webinars. Y para cerrar con una reflexión, ahí Richard Perdón, Branson, Fede, que es antes que cierres la reflexión, Sí, gracias a sí. vos también por generar el espacio para compartir Placer. estas experiencias también. Que nos Muchas gusta gracias, placer. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Y como dice Richard Branson, fundador del grupo Virgin, que muchos de ustedes habrán leído ya y escuchado mucho la frase, cuida a tus empleados que ellos cuidarán a tus clientes, ¿no? Si quieren cambiar empleados por People Experience o darle la forma que quieran, vamos por ese camino, pero me parece que por ahí es el camino. Así que muchas gracias y espero verlos pronto en otros webinars que ya seguramente van a estar por venir. Muchas gracias, Fede. Muchas Gracias. gracias a todos los Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau a todos.